Roca, ha llegado el momento que los trabajadores tienen que negociar, independientemente de las características que esa organización que representan de trabajadores, esa organización sindical tiene, se encuentran que el gobierno establece pautas salariales. ¿Qué son las pautas salariales y por qué el gobierno establece pautas salariales a la hora de negociar? Que en los hechos significa para las partes que van a negociar un límite a esa negociación, es decir, está acotada esa negociación por esas pautas salariales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué son las pautas salariales y por qué el gobierno establece desde materia económica y política pautas salariales? Bueno, las pautas salariales en realidad, desde el punto de vista del gobierno, representan una referencia de su política económica. ¿A qué me refiero? El gobierno de alguna forma está mirando los efectos de repente de la evolución de los salarios sobre los precios, está mirando la rentabilidad de las empresas, está mirando la inserción internacional del país, está mirando un conjunto de factores los cuales pueden llevarlo a determinar precisamente pautas sobre qué sería lo deseable, cuánto sería importante que aumenten o no los salarios. Y ahí en definitiva está jugando mucho la política que establezca cada gobierno. Si un gobierno se juega el mercado interno, si es importante el mercado interno dentro de su proyecto económico, va a definir pautas salariales que impliquen una mejora en la calidad de vida de los trabajadores. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si el obrero tiene más dinero, también gasta más, consume más, y eso dinamiza toda la producción. O sea que pese a que Ford era bastante fascista, te recuerdo decía algo que creo que es válido para todo momento y para todo lugar. Decía, si yo mejoro el salario de mis trabajadores, ellos van a estar en condiciones de producir más, porque van a estar mejor alimentados, y van a estar en condiciones de comprar mis autos, con lo cual voy a tener mayor demanda. Es decir, allí estaba mirando los efectos del salario sobre el poder de compra del trabajador, y también sobre el mercado interno. Ahora, cuando un proyecto económico se juega no al mercado interno, sino a exportar, lo que le interesa es rebajar los costos para poder vender mejor al exterior. Entonces allí el salario no es una demanda, no es un poder de compra para comprar alimento o producto internamente, sino que desde el punto de vista del gobierno el salario se convierte simplemente en un costo. Entonces las pautas del gobierno buscan evitar que los salarios crezcan más de lo que el gobierno desea. Y entonces, lamentablemente, la pauta salarial, en lugar de ser un piso, que sea una defensa para el trabajador, en esa negociación en la cual el trabajador es el más débil dentro de la negociación, se convierte lamentablemente en un techo. Con lo cual el trabajador se encuentra no solamente con la intransigencia patronal a veces, no solamente con el afán de lucro del capitalista, sino que además también le aparece como otro enemigo directo de la política del gobierno. Entonces, el gobierno, en lugar de ser un mediador dentro de ese conflicto, se convierte en un elemento más a favor del capitalista. En ese sentido, si el trabajador tuviera claro esas políticas económicas, la inversión extranjera directa que pide el abaratamiento de mano de obra debería ser rechazada, porque significa que vienen a invertir porque aseguran sueldos bajos. Y a veces los países compiten. Es decir, creo que las organizaciones sindicales y en particular el PIS-NTC tendría que tener bien definido ese tema, ¿no es así? Exactamente. Ese proyecto por lo general de exportar, exportar y exportar. Yo recuerdo las palabras de Raúl Sendí Cantonacho, no Raulito, el Raúl Sendí de verdad, que decía que bajo el bizarro lema de exportar, 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 lo que estamos haciendo es vender baratos nuestros alimentos para comprar a veces cosas suntuarias para la mayor parte de la gente. Productos que solamente de repente consumen los sectores de muchos ingresos. O si no, la gente se endeuda más allá de sus posibilidades para acceder a eso. Pero es lamentable que en un país que produce alimentos para 10 veces su población, como es Uruguay, haya niños con hambre. Eso revela lo que es este proyecto. Proyecto, otra de cuyas patas, lo que tú muy bien decías, el papel del capital extranjero. El capital extranjero busca invertir en aquellos países donde la mano de obra es más barata. No es el único factor, porque obviamente también
va a buscar determinados minerales o determinados alimentos, pero un factor que va a buscar siempre es la mano de obra barata porque eso rebaja sus costos. Pero a su vez, eso para el trabajador es un tema lamentable, es un tema en contra, porque los países compiten a ver quién le da más beneficios, no al trabajador sino al capitalista. Es decir, en lugar de competir los capitalistas entre sí, compiten los pobres entre sí para ver quién atrae ese capital extranjero. Y allí un factor de competitividad se convierte en salario bajo, con lo cual cuando pasó en su momento en Corea, cuando los trabajadores empiezan a mejorar su condición en base a las grandes inversiones, ahí pasan a ser caros y entonces los capitales se van de ese país, lo cual marca los peligros de jugarse al capital extranjero, porque el capital extranjero en muchos casos no tiene lazos firmes con el lugar donde invierte. Es decir, el capital extranjero busca la ganancia e irse, busca la ganancia para sus inversores. Entonces una vez que se le acabó el negocio se fue, cerró, bajó la planta y se acabó, no tiene ningún problema en hacerlo. O si contamina, no le preocupa contaminar. ¿Por qué? Porque sabe que si mañana se contamina el río Uruguay, él va a invertir en, qué sé yo, en África, y entonces le interesa, digamos, el río Nilo, no el río Uruguay. O sea, digamos, como que en la medida que esos grandes capitales tienen un escenario mundial, les importa muy poco la vida o la muerte de la gente en cada país, especialmente en los países del tercer mundo. Entonces todo esto marca los límites de un proyecto que toma el capital extranjero como eje de sus estrategias. Por eso frente al capital extranjero creemos que hay que tener políticas bien definidas, que lo limiten en su forma de accionar, que defiendan realmente al trabajador local, que defiendan realmente la naturaleza local. O sea que un punto clave en un proyecto nacional precisamente son políticas claras respecto al capital extranjero. Incluso en proyectos de integración, un elemento que para mí debía ser básico y fundamental sería que una integración de verdad siempre tendría que tener como un elemento común políticas iguales frente al capital extranjero. ¿Para qué? Para evitar que los países compitan entre sí para ver quién les da más. Porque si no, en definitiva, como decíamos hoy, son pobres compitiendo contra pobres para ver no cómo se sale de la pobreza, sino en definitiva para ver cómo se atraen capitales desde el exterior. Que en definitiva, si las condiciones mejoran, esos capitales muchas veces se van simplemente.